corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor, de mí, y perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor por haberte ofendido, que hoy aquí arrepentido te pido piedad, Señor. Infinito es tu amor, pues Jesús así me dijo, que hoy confiado digo, mil gracias, Señor. El Señor Jesús en esta noche ha venido para sanarte, pero solamente puede sanar tu cuerpo si sana tu alma. Levántate y anda, le dijo Jesús al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Ponte de pie, toma tu camilla y vete. Un corazón perdonado, un corazón humillado, un corazón limpio a los ojos de Dios. Es una vida llena de paz y felicidad. Es un cuerpo sanado por el Espíritu de Dios. Mira la cruz del Señor y dile: hoy, Señor, vengo a tus pies, yo que tanto te he ofendido, con el corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor, de mí, y perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor por haberte ofendido, que hoy aquí arrepentido te pido piedad, Señor. Infinito es tu amor, pues Jesús así me dijo, que hoy confiado digo, mil gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Mil gracias, mi Señor. Perdón porque te he ofendido. Buenas tardes, hermanos y hermanas. En este día que el Señor nos regala más para alabarlo, para bendecirlo, pasamos a escuchar la palabra del Señor, que corresponde al día de mañana, lunes, 5 de Cuaresma.
tomé para grabarlo esta noche, que me quedaba un poquito más de tiempo y quería compartir un rato, escuchar y vivir la palabra del Señor para así tener más tiempo para ir grabando otros programas sucesivos con más calma y vivir la presencia del Señor. Hemos escuchado ese himno que nos invita a la reflexión, a pedir perdón al Señor, que es el tiempo que estamos viviendo en esta Cuaresma. Hoy, domingo, hemos escuchado cómo el Señor nos invitaba a vivir la resurrección, a no quedarnos en el pecado, a no dudar, sino descubrir a Jesús, que es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. A mirar que esos días que Lázaro estuvo muerto eran como esa prueba para nosotros, descubrir nuestra vida muerta por el pecado, adormecida sin la fe, sin el amor. Y hoy lunes se nos invita ya en la reflexión a ver el pasaje de la samaritana, la pecadora, a mirar cómo el Señor es piadoso y misericordioso y nos invita: al que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga en mi mente, en mi alma y corazón su santa palabra, que nos llene de esa gracia a vosotros y a mí, para poderla escuchar, reflexionar, meditar y llevarla a la práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Pon, Señor, en mi mente, alma, vida y corazón tu santa palabra. Lléname de la sabiduría y de la gracia, para que seas tú quien, llenando esta alma tan pecadora de tu sabiduría, pueda transmitir este mensaje primero a mi propia vida y luego a aquellas personas que tengan la bendición de participar de estas reflexiones, y que esta reflexión nos convierta y nos llene de tu amor y volvamos del corazón a ti. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí. Ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: no soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, israelitas, con que sin discutir la causa ni apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícanos por qué Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: separadlos lejos uno de otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando a inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú le viste, dime,
¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él respondió, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo que hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero era una mujer judía y no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol la sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en el Señor. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Participamos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis adversarios, me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y en adelante no peques más. Hermanos y hermanas, hoy lunes 5 de Cuaresma, nosotros nos encontramos con 3 bellos pasajes que nos recuerdan la presencia de Dios en la vida de aquellos que obran el bien, para animarlos, para bendecirlos, para llenarlos de su gracia y de su misericordia, pero también para ajusticiar, para denunciar el pecado, la injusticia, la calumnia, la maldad y hacer justicia. La primera lectura del profeta Daniel nos damos cuenta nosotros, y me disculpan porque al principio de Deuteronomio no, es la primera lectura, es del libro de Daniel, capítulo 13, versículo 41c al 62. Me había equivocado al enunciar del libro del Deuteronomio, no es Deuteronomio, sino del libro de la profecía de Daniel, que nos quede claro. Esta lectura primera del lunes, 5 de Cuaresma, es del libro de Daniel. Entonces vemos nosotros cómo nos pasa esa historia de Susana, una mujer justa que creía y amaba a Dios, que confiaba y esperaba en la misericordia de Dios, que por envidia, por no haberle cedido a esas personas, a esos ancianos, en sus caprichos, por no haber querido pecar, la condenaron a muerte. Ellos que tenían el poder, que era gente respetable del gobierno, de los grandes importantes del templo y de todo, de la sinagoga, de todo, ellos en su vida habían obrado muy mal. Nos lo dice la misma palabra del Señor, habían obrado horriblemente. Y ya en viejos siguen con sus costumbres, con sus mañas. No fueron capaces de cambiar. Dios les dio mucho tiempo para que pensaran, para que enmendaran su vida. Pero se empecataron tanto que ya no pudieron salir de ese atolladero. Se aprovechan de esa joven judía inocente para satisfacer sus caprichos, sus bajezas. Ella no cede, no les hace caso y prefiere morir antes que mancillar su honor y que faltarle al amor de Dios. Es presentada ante el tribunal, es acusada de estar cometiendo pecado con otros y es condenada a muerte. Por el camino, orando mientras la llevaban a lapidarla, le pide al Señor que la ayude, que ella no ha pecado, que no ha hecho nada malo y va a morir por esa injusticia, por esa acusación. El Señor suscita en el joven Daniel la fuerza del Espíritu Santo para que él se levante entre el gentío, alce la voz que es la voz de Dios justo, juez misericordioso, y reproche esa condena, detenga esa condena. Manda llamar a ese par de señores, los hace confesar, los hace descubrir su culpa, recordándole lo malos que habían sido ellos, de cómo el primero estafaba y mandaba a la cárcel a los que eran inocentes y liberaba a los que eran culpables, de un proceder muy malo, y al segundo de cómo violaba y cómo se aprovechaba de las mujeres, y ellas por miedo cedían,
porque si él acusaban, las iban a masacrar a ellas, porque no creerían en la palabra de ella. En cambio, una judía no le alcahueteó y rechazó sus proposiciones y fue sentenciada a la muerte. Daniel descubre esa farsa, esa mentira, esos crímenes y les hace aplicar la justicia de Dios. El Señor allí es justo y misericordioso y hace que aquel pecador que no se quiso arrepentir, de aquellas personas, estos dos hombres, que en vez de buscar acercarse a Dios, se empecataron más y se metieron en el pecado, pues respondan con su propia vida por la injusticia, por la calumnia que estaban cometiendo contra esta mujer Ana. El salmo es hermosísimo, es bello. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, no tenemos nada de qué temer, porque Él nos guía. Nos dice que aunque caminemos por senderos, por cañadas oscuras, por un mundo tortuoso, con dificultades, con problemas, aunque nuestra vida tenga muchos altibajos, si estamos pendientes del amor de Dios, si creemos en el Señor Jesucristo, si confiamos en Él, Él nos pastoreará, Él nos guiará, Él nos acompañará y no defraudaremos, no caeremos en la desgracia. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor está siempre con nosotros, nos guía, nos orienta, aunque tengamos dificultades, aunque seamos pecadores, si le dejamos al Señor un espacio en nuestra vida, Él está a pie de nosotros. Yo siempre digo que el Señor está atrás de nosotros, que Él nos va empujando para que hagamos el bien, pero nosotros somos caprichosos y hacemos el mal. Cuando hacemos el mal, yo digo, el Señor está atrás, triste, dolido, como decimos, llorando porque este hijo de Dios, este hermano del Señor Jesucristo, se está extraviando y no quiere seguir el camino del Señor. Pues Él nos dice, el Señor es mi pastor, Él me guía, me protege, me acompaña y prepara una mesa frente a los que me odian, frente a mis enemigos, me unge la cabeza con perfume y rellena mi copa. Termina diciendo, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es la invitación a nosotros permanecer unidos al Señor en la oración, dejar que Cristo, a pesar de que somos pecadores, el Señor sea nuestro pastor, nuestro guía, nuestro horizonte, nuestra meta de llegada. Y para terminar, el Santo Evangelio es preciosísimo, el Evangelio del perdón, de la misericordia. Hace unos días analizamos el Evangelio del Padre misericordioso, del Hijo que viene arrepentido, le pide perdón y el Padre lo abraza. Hoy vemos a Jesús que le llevan una mujer sorprendida en adulterio, según los que la presentaron, y lo ponen al Señor a tentarlo. A ver, ¿qué dice, Señor? La ley de Moisés nos dice que las que son sorprendidas en adulterio hay que lapidarlas. ¿Tú qué dices? Para ver la respuesta del Señor y tener con qué acusarlo. El ser humano que siempre quiere hacer el daño y tentar al Señor. Y el Señor es muy diplomático, muy justo y muy sabio. Simplemente el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos quedan callados. Ninguno fue capaz de lanzar ninguna piedra. Y comenzando, nos dice el evangelista, por los más viejos hasta el último se fueron retirando. Porque todos nosotros, todos somos pecadores. Ningún ser humano puede decir yo no soy pecador. Los únicos dos seres humanos que no pecaron, que no cometieron pecado, el Señor Jesucristo y la Virgen María. Sin embargo, el Señor Jesucristo se hizo pecador para cargar con nuestros pecados, pero no fue pecador.
ni él, ni su Santísima Madre. Todos los demás somos pecadores, estamos empecatados y necesitamos del perdón y de la misericordia del Señor. No podemos acusar al hermano, a la hermana, decir usted es esto, usted lo otro. Si vemos a nuestros hermanos que tienen pecados, llamarlos a que piensen, a que reflexionen, invitarlos a que nos acerquemos a las fuentes de vida, a la palabra del Señor y nos arrepintamos, pero no somos ninguno para condenar a otra persona. El único que tiene derecho a condenar es Dios. Nosotros solamente a orar y a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos acompañe, que nos oriente, que nos dé sabiduría. Mujer, sigue el evangelista. Mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Y le dice el Señor, pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. El Señor es justo, es misericordioso, es compasivo, es misericordioso, lento en la cólera, rico en piedad y no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Él nos da su amor, su misericordia y nos da el perdón sin merecerlo. Esta mujer que era acusada de haber sido sorprendida en adulterio fue absuelta por la gran misericordia del Señor, por el gran amor del Señor, que aunque se sabía que era una mujer pecadora, no la condenó, no la juzgó, simplemente abrió su corazón de Dios Salvador para que ella reflexionara y cambiara. La invita, mujer, nadie te ha condenado. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues mira, yo tampoco te condeno. Vete en paz y en adelante no peques más. Esa es la invitación que el Señor me hace hoy, lunes 5 de Cuaresma, a mí, Manuel Francisco, y a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas, que pueden escuchar este mensaje. Que reconocer en nuestra vida que soy pecador. Debo reconocer que yo soy muy pecador, que no merezco el perdón del Señor, que no soy digno del perdón del Señor, pero que el Señor me otorga ese perdón por su infinito amor, por su infinita misericordia, porque Él lo desea, porque Él vino para salvar a los pecadores. Él vino fue por todos los que estamos llenos de basura, llenos de pecados. Por nosotros fue que vino y quiso morir en la cruz para salvar. No vino por los justos, no vino por los que estaban salvados, sino por los que estamos en pecado. Y nos invita toda esta Cuaresma a reflexionar y convertirnos. Y hoy lunes, con este Evangelio de San Juan, nos invita el Señor muy claro a nosotros a la reflexión y a la contrición, a arrepentirnos de todo el mal que hayamos hecho. No condena, pero sí exige un cambio. Le dice a la mujer acusada de adulterio, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. De ahora en adelante no peques más. Le pide el Señor un cambio, como me lo pide a mí y se lo pide a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas, que somos pecadores, que somos perdonados por el Señor, pero que Él nos pide a conciencia que procuremos y luchemos contra la fuerza del mal, contra Satanás, para no caer en el pecado. Que es difícil, que seguiremos cayendo, que seguiremos pecando, pero el Señor nos da la fuerza para que nos levantemos. Él cayó 3 veces cuando llevaba la cruz, vía crucis, para darnos a entender que podemos caer, pero el Señor no se quedó caído, se levantó y nos dijo, ánimo, sigan adelante. Eso mismo nos dice, no pequéis más, levantaos de donde estáis caídos, yo no os condeno, os perdono, no pequéis más de ahora en adelante. Recordemos esa palabra del Señor.
Mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Que el Señor Jesucristo nos dé la gracia de arrepentirnos. Y hoy escuchemos cada uno de nosotros ese llamado a la conversión, a arrepentirnos y a decirle al Señor, soy pecador, pero quiero cambiar. Protégeme, ayúdame y dame la fuerza para no pecar más. 2 puntos para reflexionar. ¿En qué situación me encuentro frente a la ley de Dios? Mi conciencia de qué me reprocha hoy que escucho el evangelio de la pecadora que fue absuelta por el Señor. Y el punto para compromiso del día de hoy. Leámonos el Salmo 23, es muy precioso, es corto y es muy lindo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Que el Señor Jesucristo, la Virgen María nos acompañe y el Señor Jesucristo sea nuestro pastor ahora y por siempre. Amén. Buena tarde, Dios los bendiga y hasta mañana, si Dios nos lo permite. Paz y bien, y que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor y nuestro guía.